Muy buenos días, comunidad vergastorina, qué gusto saludarlos. Empezamos con la primera emisión de este noticiero, donde les brindaremos importante información para compartir con ustedes. Empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo surgió y cuál es la importancia de la comunicación dentro de una sociedad. La estrategia en que se basa la participación popular y la movilización comunitaria consiste en liberar las energías de la población rural, reforzando confianza en sí mismo para adoptar decisiones y ponerlas en práctica en modo autónomo. La comunicación permite que incluso personas pertenecientes a distintos grupos sociales dentro de una comunidad intercambien información e ideas de un modo positivo y productivo. La comunicación puede ser útil en lo largo y delicado proceso de cambio de comportamiento y modos de vida de las personas que viven dentro de una sociedad. Investigaciones muy recientes sobre el tema han permitido conocer mejor las razones fundamentales por las que las personas adoptan determinados modos de vida. Actividades de comunicación social, como por ejemplo las representaciones teatrales en las calles o aldeas y el uso de métodos participativos pueden sentar las bases para un cambio de actitud en la comunidad y crear un clima armonioso, empático y sobre todo que despierte en los adolescentes el interés por la vida. La comunicación es una herramienta muy fundamental en la comunidad porque permite el intercambio de información de diverso tipo, lo cual convierte en una de las actividades más fundamentales, no solo del ser humano, sino también de los seres vivos y en general. Desde compartir experiencias y aprendizajes hasta coordinar acciones conjuntas, la comunicación facilita la relación colectiva entre las personas, la comprensión, la cooperación, la empatía y la paz. De este modo, las ciencias, las artes y la historia dependen profundamente de la comunicación, asimismo como la invención de tecnologías como la imprenta e incluso de telecomunicaciones responden a este mismo vínculo de hacer circular una idea entre un número de personas. Otro aspecto importante de la comunicación tiene que ver con facilitar el entendimiento y propiciar la empatía y la cooperación dentro de la comunidad. La comunicación afectiva permite estrechar vínculos, aclarar malentendidos y darle una solución a cada problema. Que la experiencia y el aprendizaje de un individuo no se pierdan con su muerte, sino más bien que se transmitan de generación en generación. De este modo, no hace falta continuamente aprender todo desde cero, sino que se puede acceder a saberes previos que hacen más sencilla la existencia. A continuación los comunico con mi compañera Carla Escobar. Claro que sí, Natalie, concuerdo contigo. Pero ¿por qué también no hablar sobre el origen del lenguaje? Se ha establecido que el primer tipo de comunicación fue el lenguaje verbal del Homo sapiens hace 2.5 millones de años, donde realmente en este tiempo consistía mayormente la comunicación por sonidos. Pero también el Homo sapiens abrió otra forma de comunicación, que fue la comunicación no verbal, donde consistían o utilizaron sus manos y sus cuerpos para dar signos y gestos como también forma de comunicación entre ellos. Pero si hablamos de la época donde los humanos usaron la comunicación verbal por primera vez, hablamos de hace 150.000 años. Pero sin embargo, hoy en día no está muy bien claro cómo fue realmente el origen del lenguaje. Debido a que el origen del lenguaje es un tema complejo que depende de una cantidad limitada de evidencia, las personas recurren siempre a la religión y a las mitologías para obtener respuestas a estas incógnitas. Otras creencias sobre el origen del lenguaje provienen principalmente del contexto del cristianismo, las mitologías africanas y chinas. Según la Biblia, en el libro de Génesis, después de que el arca de Noé salvó a todos los seres vivos de la inundación, se unieron para construir una torre que alcanzaría los cielos, la torre de Babel, y fueron castigados. Se cree que Dios confundió su discurso de esa manera
para que la gente no se entendiera entre sí. Y se originó la variación de idiomas. Por ejemplo, tenemos el español, el inglés, el chino, entre otros. Según la mitología africana, una hambruna causó el aislamiento de las aldeas, lo que llevó al origen del lenguaje, ya que las aldeas crearon su propio idioma para poder comunicarse. Según la mitología china, Pangu fue un gigante que marcó el comienzo del mundo, donde el primer hombre y mujer vivieron con sus 3 hijos que no pudieron hablar. Siguieron las órdenes de Dios de cortar un bastón de bambú en 3 piezas y calentar de su casa en el fuego, donde lanzarían los pedazos del bastón de bambú uno por uno. Cada pieza que crujía en la llama llevó a que cada niño gritara con voz diferente. Gracias. Muy buenos días, nos encontramos en una videoconferencia con la antropóloga Melanie Prado. Bueno, yo necesitaba realizar algunas preguntas, ya que está muy importante este tema de la comunicación, ya que ella sabe muchas, cómo fue evolucionando. Buenos días, doctora Melanie Prado, ¿cómo ha estado en estos tiempos? Bueno, como sabemos que iba a hacer algunas preguntas sobre la comunicación. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo crees que los primeros humanos se comunicaban antes de que existieran las palabras? Buenos días, mi querida Wendy y a las chicas del estudio. Sean ustedes teniendo un excelente día. De antemano les agradezco la invitación, ya que me han dado la oportunidad de venir a compartir un poco el conocimiento acerca de esta temática que me gusta demasiado, sobre el lenguaje, la comunicación, su origen, su historia, para compartir aquí junto a los televidentes. Bien, respondiendo a tu pregunta, mi querida Wendy, pues te comento que los primeros seres humanos se comunicaban mediante un sistema de gestos, expresiones faciales, sonidos naturales y el lenguaje corporal. Recordemos que los primeros homínidos que habitaron el planeta Tierra, que dominaron el mundo, surgieron hace más de 2 millones de años. Entonces, el ser humano ahí prácticamente tenía el cerebro un poco menos desarrollado, más pequeño, por lo cual no poseían un lenguaje verbal, es decir, no podían emitir palabras ni escribir, lo cual aún no existía. Bien, partiendo de esto, podemos decir que el ser humano, al ser un ser sociable, se vio en la necesidad de crear un sistema de comunicación. Entonces, ¿qué hacían para comunicarse entre ellos? Pues el ser humano es un ser que evoluciona. Entonces, de no saber a nada, comenzaron a comunicarse a través de expresiones corporales y faciales, diferentes sonidos naturales que ellos producían o sonidos producidos por la boca. Recordemos también que tenían un aparato en la garganta, el aparato fonador, que no lo tenían tan desarrollado, por lo que tampoco podían pronunciar palabras. Bien, partiendo de esto, espero que que te haya podido responder la pregunta que me planteaste. Si tienes otra duda, otra pregunta, igualmente aquí te la voy a responder. La siguiente pregunta es, ¿por qué algunas teorías dicen que el lenguaje comenzó con gestos y sonidos básicos? ¿Usted nos podría decir cómo comenzó, doctora? Bien, este tema también es muy interesante. Me gusta este aspecto porque hay algunas teorías que sostienen que el lenguaje comenzó con gestos y sonidos,
como bien yo ya te lo mencioné, yo soy fiel creyente de esto, porque recordemos que los primeros pobladores que habitaron el planeta, ¿no? Ellos tenían un sistema fonador que no estaba tan avanzado, por lo que no podían producir palabras complejas. Además de que no tenían una guía suficiente como para inventarse palabras, decir cosas complejas, ¿no? Y eran como niños. Los niños, cuando son chiquitos, ellos no nacen hablando. Ellos van aprendiendo con el transcurso del tiempo. Y así mismo ellos. Entonces, esto hizo que ellos se comunicaran de esta manera. Pero hay un aspecto importante, ya que también abarcan que los seres humanos primitivos se comunicaban de esta manera debido a los primates, ya que sabemos que los primates son una especie también muy inteligente y sus antepasados evolucionaron a lo que es el Homo sapiens, según varias teorías. Entonces, los primates se comunican también a través de gestos, de expresiones faciales, de expresiones corporales, de sonidos. Entonces, al ser tan parecidos, nos asocian los unos con los otros. Además, los gestos tienen la ventaja de ser visualmente comprensibles, ya que cuando hacemos una seña, la otra persona ya puede predecir qué quiero decir con eso. Entonces, a través de esto se pueden transmitir significados complejos. Perdón, se me movió la cámara. Sin necesidad de un sistema vocal. Entonces, a medida que el ser humano fue evolucionando, su transmisión del lenguaje también se fue haciendo más compleja, comenzando por gestos, por expresiones corporales, a la entonación, a la escritura, porque recordemos que los primitivos también escribían, pero eso lo vamos a abarcar un poquito más adelante. La tercera pregunta sería, ¿qué tan importante fue la evolución del cerebro humano para que pudieran hablar? Bien, como sabemos, el cerebro jugó un papel muy importante. Es un aspecto muy importante en la evolución. Como ya lo mencioné en la pregunta anterior, el cerebro de los primeros pobladores era básicamente más pequeño que el del ser humano actual. Por lo que al ir evolucionando, este fue creciendo significativamente, permitiendo que los nuevos pobladores, en este caso los Homo sapiens, que fue el hombre primitivo más inteligente, más evolucionado, comprendiera mejor el lenguaje, ya formulando pequeñas palabras, pequeñas frases, porque recordemos que el ser humano es sociable y era necesario que él se comunique con sus iguales, ya que tenían varios objetivos en común, como la caza y la recolección. Además, que también se mudaban de un lugar al otro por las condiciones climáticas. Entonces, gracias a la evolución que tuvo su cerebro en el transcurso de todos estos años, desde la primera aparición del hombre primitivo, del Homo erectus y el Homo habilis, hasta el Homo sapiens, gracias a este lapso de tiempo, el ser humano pudo evolucionar. Su cerebro se pudo desarrollar de una mejor manera, permitiendo ya entender, comprender, dar ideas. Bien, entonces el desarrollo de la laringe también fue muy importante, fue muy crucial en este aspecto porque, como podemos recordar, ya lo mencioné, el ser humano primitivo tenía un sistema fonador débil que no le permitía expresar muy bien las palabras. Entonces, en esta etapa, el ser humano ya las podía
expresar, ya podía recibir y dar información entendible, porque su sistema respiratorio, sistema fonador, ya se había acostumbrado y ya había evolucionado. ¿Para qué? Para así dar surgimiento al lenguaje verbal. La cuarta pregunta es, ¿cómo pasamos de dibujar en cueva a tener un sistema de escritura? Bien, qué pregunta es muy interesante, ya que abarcamos lo que es la escritura. No, la escritura también evolucionó junto al lenguaje, ya que recordemos que hace miles de años el ser humano también se comunicaba de forma escrita, pero no con letras. Esta vez era a través de dibujos primitivos, conocidos como el arte rupestre, encontradas en cuevas, donde habitaban un grupo de hombres primitivos, una manada, una familia. En sí, estos dibujos representaban muchas cosas. Entre los más comunes podemos encontrar las estrategias de caza, ya que usualmente sus dibujos suelen ser animales y alrededor de ellos personitas atacándolos. Otro dibujo que suele ser muy popular son el conjunto de manos, que bien como lo dije, representaba la unión que había en esa manada o en esa familia. Bien, al principio los seres humanos utilizaban representaciones pictográficas para narrar historias, marcar territorio o incluso hacer cuentas. Estas primeras formas de comunicación visual se encuentran, como ya lo mencioné, en el arte rupestre, que ya tiene una antigüedad de 30.000 años. Bien, con el paso de los años, algunas sociedades comenzaron a usar símbolos más complejos para representar diversas situaciones. En Mesopotamia se implementó, gracias a los sumerios, la escritura cuneiforme, la cual fue en los años 3200 a.C. Claro, alrededor, ya que la fecha exacta aún es un poco incierta, pero alrededor de esa fecha fue. Bien, ¿cómo hacían esto? Pues a través de tablillas de arcilla, en la cual plasmaban registros de sus cuentas, ¿no? Desde tiempos antiguos el ser humano le dio importancia a lo que es la administración de los recursos y el dinero. ¿Con qué palito hacían esto? Pues con un palito de caña. Por eso se llamaba cuneiforme. Bien, de manera similar, los egipcios optaron por establecer jeroglíficos, donde representaban sus dioses, representaban algunos símbolos extraños, que incluso en la actualidad son difíciles de descifrar, porque tienen una escritura compleja. También tenemos el chino, que suelen ser el arte de escribir rasgado, reescribir con líneas, con rayas, el cual también es un poco complejo para los que no tienen nada de conocimiento de este. Y así, la escritura ha ido evolucionando con el paso del tiempo, porque no solamente se estableció una lengua para todo el mundo, sino que cada región tiene su diferente dialecto. Súper que interesante estos temas. La siguiente pregunta es, ¿cómo la invención de la imprenta ayudó a que el lenguaje fuera más uniforme? Bien, con la invención de la imprenta en el siglo XV por James Gutenberg, hubo un cambio muy profundo en la estandarización del lenguaje a través de la imprenta, ya que los textos que se copiaban a mano los generaban ahora esta nueva máquina, la cual se podría decir que era como un tipo de impresora
ya que a través de ella se generaron los primeros periódicos, las primeras enciclopedias, los primeros artículos científicos y religiosos. Bien, además, gracias a la impresión de nuevos libros, una nueva forma de adquirir conocimiento e información, se permitió la difusión masiva de textos de reglas lingüísticas más uniformes. Es decir, que ahora la lengua en sí ya tenía reglas gramaticales, por ejemplo, antes de PIB se escribe con M, o sea, diferentes reglas que nos permiten tener un lenguaje más estructurado. Bien, lo que permitió que la sociedad evolucionara tanto en su gramática, en su ortografía y en su pronunciación. Bien, además la imprenta facilitó el conocimiento previo. Disminuyó también las tasas de analfabetismo y permitió la consolidación de lenguas nacionales a difundir textos en versiones estandarizadas. Bien, además que también ayudó a fortalecer la identidad cultural, reduciendo la fragmentación dialectal dentro de los países. Dice, ¿por qué el alfabeto fenicio fue un cambio tan grande en la historia del lenguaje? Bien, el alfabeto fenicio marcó un cambio fundamental en la historia del lenguaje, porque fue el primer sistema de escritura basado en signos que representaban sonidos en lugar de conceptos o palabras. Antes de su invención, la mayoría de los sistemas de escritura eran lográficos o simbólicos, lo que hacía más complejo y difícil de aprender y entender. Al reducir el número de símbolos necesarios para escribir, el alfabeto fenicio facilitó la alfabetización y permitió la discusión de la escritura en diferentes regiones. Este sistema fue adoptado por los griegos y posteriormente por romanos, convirtiéndose en la base del alfabeto que conocemos en el día de hoy. Ok, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Sean bienvenidos, queridos televidentes, a su segmento más esperado, Tendencias Actuales. Vamos a abarcar cómo el lenguaje y la comunicación se ven relacionados con la tecnología. Bien, como sabemos, la tecnología y el Internet han llegado para revolucionar el mundo. ¿De qué manera? Trayendo aspectos positivos y también negativos, aunque es inevitable. Bueno, ya que la tecnología y las redes sociales han transformado profundamente la comunicación humana, afectando tanto nuestras interacciones personales como profesionales. Las plataformas han facilitado una conexión global instantánea, permitiendo que individuos de diferentes partes del mundo compartan información, opiniones y experiencias en tiempo real. Además, la capacidad de conectarse con amigos, familiares y colegas en cualquier parte del mundo, creando diferentes tipos de relaciones, ¿no? Ya que actualmente se han puesto muy de moda las relaciones virtuales, ya sean de amistad o de pareja. Además, la tecnología ha permitido que el contenido compartido en redes sociales perdure a través del tiempo, lo cual es un aspecto en cierta parte negativo y al mismo tiempo positivo, porque si es información que fundamenta, importante, es muy bueno que esta prevalezca en el Internet. Pero también hay usuarios malintencionados que utilizan esta información en nuestra contra. Entonces, por eso también es muy importante que cada usuario sea responsable y tenga cuidado de la información a la que accede y la que comparte. Bien, sin embargo, esta transformación también ha traído desafíos
ya que el uso excesivo de las redes sociales puede llevar a una disminución de la interacción cara a cara. Esto se ve usualmente en los jóvenes, ya que pasan la mayor parte del tiempo en las redes sociales, en los juegos virtuales, y casi no tienen relaciones sociales, lo cual es preocupante porque, como ya hemos visto a lo largo de toda esta noticia, el ser humano por naturaleza es un ser sociable, por lo que esto es penoso, es alarmante, ya que puede incluso llegar a caer en diferentes trastornos, depresión y ansiedad al sentirse solo, ya que puede decir que tiene compañía virtual, pero no es lo mismo a que tengas un amigo al lado. Bien, en el ámbito educativo también la tecnología ha sido muy importante, porque es utilizada para ayudar al estudiante y al maestro, ya que actualmente los docentes también han entrado en esto de la tecnología. Tienen su focus, tienen videos, tienen su organización, su planificación de forma digital, que le permite tener más orden que tener un poco de papeles. Vemos con el estudiante accediendo a diferentes plataformas virtuales para obtener mejor información en sus deberes. Bien, es así que la tecnología es un aspecto que, como lo utilicemos, puede ser positivo o negativo. Todo depende del usuario y también del cuidado que tengamos en las redes sociales. Bien, amigos, de aquí es todo por hoy. Tengan ustedes una excelente mañana. Amén, la fe. Para concluir con esta pequeña intervención, damos paso a mi compañera. Y con esta explicación sobre lo que abarca lo que es comunicación, nosotras damos por terminadas las noticias del día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. No te olvides conectarte. Recuerda que la forma en la que te comunicas con los demás, incluso contigo mismo, determina la calidad de vida.